Mateo 19, del 13 al 15, dice así: en cierta ocasión le presentaron a unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara, pero los discípulos los reprendieron. Entonces Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los niños es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Versículo 14, entonces Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los niños es el reino de los cielos. Estos domingos de mayo estamos hablando sobre los dichos de Jesús y su relación con la familia. Recordamos la semana pasada que se habló de las suegras, ¿verdad? Parece que hay temas relacionados con la familia que no aparecen en la Biblia, pero ahí están todos los componentes de la familia. Y bueno, en este texto que acabamos de leer vemos solamente que se habla de niños, por supuesto niños que están en una familia. Puede ser que estemos hablando también de hijos, pero seamos fieles al texto. Aquí se está hablando de niños específicamente, aunque como podemos ir viendo, pues la familia siempre está en la intención de la palabra de Dios, está en el corazón de Dios. Dios usó una familia para comenzar, digamos, la humanidad. Usó también una familia para comenzar la humanidad después del diluvio. Usó también una familia para que a través de todos sus descendientes llegara el Mesías, que finalmente sería la salvación para todo el mundo. Así que es muy importante ver todas estas personas, en este caso los niños, en el contexto de familia. Bueno, para mí particularmente es un desafío hablar de esto en cuanto a niños y en cuanto a hijos, porque yo tengo hijos y además están aquí y todo lo que yo pueda decir en relación con la palabra de Dios, tengo el compromiso de reflejarlo o por lo menos de dar la intención de que también lo estoy cumpliendo. Cuando preparaba este tema me daba cuenta de cosas que no estaba haciendo exactamente y tenía que ir poniéndolas en práctica. Y es bueno que veamos cómo Dios nos habla, porque a veces va pasando el tiempo y creemos que las cosas son así como nos lo pinta este mundo que nos rodea. Y Dios en su palabra tiene un plan perfecto, tiene una misión para cada uno de nosotros y nos va revelando su voluntad en la palabra. Es una bendición. Así que vale la pena también que repasemos los mensajes que hay los domingos anteriores, así como los mensajes que se dan en Murcia, que también están por YouTube. Damos gracias a las personas que están transmitiendo y también editando estos mensajes. Y también puede servir para algún conocido o alguna persona que tenga necesidades en su familia o tenga preguntas en relación con Dios, pues vale la pena todas estas enseñanzas. ¿Qué reacción te produce cuando ves un niño? ¿Verdad? No nos dejan indiferentes los niños. Llama mucho la atención. Estamos ahora aquí en un ambiente de adultos y de repente viene un niño, ¿verdad? Y ya nos distraemos y nos quedamos un poco así. Está estudiado que el llanto de un niño produce una alerta especial en el cerebro, desde que los propios niños tienen apenas un año. Hay estudios, además visuales, en los que niños, pues con un año, año y medio, que todavía no saben ni hablar ni todo eso, oyen el llanto de un niño y ya reaccionan. Estamos diseñados precisamente para tener una especial atención con los niños. Qué interesante, ¿verdad? Y es importante porque igual que hay muchos espacios y hay muchas situaciones en las que se echa en falta a los niños, hay, no sé si habéis oído, personas mayores que viven a lo mejor un poco solas y se quedan así como diciendo, ay, necesitaría ruido de niños.
Algunos echan de menos eso, ¿no? Hay iglesias también donde no hay niños. Hay que orar por eso, iglesias donde no hay niños. Qué importantes son, ¿verdad? Pero también encontramos lo contrario. Hace unos años nos invitaron a Mari Carmen y a mí a una boda y decía, no se admiten niños. Esto le enfadó mucho a Mari Carmen. Bueno, esto no nos gustó. Y ocurre, hay lugares donde se dice, por favor, que no vengan niños. Y no es porque se vaya a hacer nada malo, simplemente no queremos que haya niños, ¿verdad? Llama la atención porque estamos hechos de manera que no nos dejan indiferentes los niños. Bueno, en este texto que estamos viendo, los niños, pues, por supuesto, causaron una reacción. Antes de ver la reacción esta, me gusta puntualizar, cuando tocamos el tema de la familia, aquí desde el púlpito o también en los estudios bíblicos, hay también un problema y es las personas que, vamos a decir así, no tienen familia. O bien aquellas personas que han tenido problemas con su familia y o no existe el padre o no existe la madre, o tal vez no hay hijos o hijas, no hay niños. Y a veces todos estos mensajes que están en la Biblia, por supuesto que Dios quiere que los veamos y que los aprendamos, pues se quedan como, esto no es para mí. Hay enseñanza aquí. Por supuesto que el texto tiene mucho que decirnos, aunque sean solo 3 versículos sobre los niños, pero siempre hay enseñanza. Si tú nos estás viendo desde YouTube o desde Facebook y todavía no has recibido a Cristo en tu corazón, o si hay alguien que está aquí que todavía no haya recibido a Cristo en su corazón, Cristo tiene muchas respuestas. Cristo tiene la respuesta para tu familia o para tu entorno. Y esta enseñanza en relación con los niños tiene mucho que ver con esta enseñanza que puede ayudar a tu vida. Ideas sobre los niños. Cuando leemos este texto, es un texto muy cortito, le presentan a unos niños a Jesús, los discípulos reprenden a los que traen a estos niños, a los niños, la respuesta de Jesús, cómo reacciona no solamente hablando, sino lo que hace Jesús. Es importante que notemos cuáles eran las ideas que había acerca de los niños en la época en que esto fue escrito. Y así entendemos mejor este texto. Este texto se ha usado mucho para hablar de la importancia que tienen los niños en la Iglesia. Y aunque es una realidad, está claro, ha hecho también que a veces en las iglesias o en general las personas tengan ideas o idealicen a Jesús de una manera un tanto diferente a como lo pone la palabra, o bien idealicen a los niños un poco diferente a como lo dice la palabra. Por eso es importante que veamos las ideas que había en esta época. Antes de nada, destacar algo. Hablamos de niños, esta es una de las ideas que nos vienen a la cabeza. Y niños pensamos tal vez en de 8 años para abajo. En la época también podían ser niños los adolescentes, los que hoy tienen pues casi hasta 17 años. Se consideraban adultos a partir de 40 años. No veas cómo era la unión de jóvenes, ¿eh? Una bendición. Es importante destacar, más que una cuestión de edades, el papel o la visión que había sobre los niños en la época. Primero, en el mundo judío, por supuesto, basado o la visión que tenía del mundo estaba según lo que está escrito en el Antiguo Testamento. El mismo que tenemos hoy es lo que ellos tenían para identificar el mundo. Y según el Antiguo Testamento, esta visión que tenía el mundo judío de los niños era una visión positiva. Dios había creado a todas las personas según su imagen y semejanza, incluidos los niños. Entonces, tenían un valor, tenían su dignidad. El Antiguo Testamento también nos habla, en algunos textos de la ley, sobre el cuidado a los huérfanos. Así que Dios
demuestra en el Antiguo Testamento cierta preocupación con los niños, con los hijos, y por tanto el mundo judío tenía esto en cuenta. Ahora, esto también está escrito en un mundo greco-romano. Recordamos que Jesús vivió en una época en la que el Imperio Romano dominaba Palestina. Y la idea del mundo greco-romano, aunque también tiene cosas positivas, bueno, pues también había barbaridades. Se permitía el aborto, había infanticidios y a veces había ciertas barbaridades con los niños, como estamos diciendo, pero tanto los judíos como los romanos y griegos, una cosa que sí tenían en común, a pesar de lo que hemos visto del Antiguo Testamento, es que no les daban importancia. Los niños dentro de la sociedad no eran tan importantes. Por un lado, los griegos y los romanos veían más bien su potencial. ¿Qué pueden llegar a ser? Es decir, veían en los niños posibles adultos. El énfasis estaba en cuando ellos sean mayores, ¿verdad? Los judíos también tenían esto en cuenta, pero insisto, no se les daba importancia. De hecho, estaban en el estatus inferior. Vemos que a veces en la Biblia, cuando se habla sobre cuántas personas había en un sitio, pues dice, sin contar a las mujeres y a los niños. No eran importantes, digamos, en ese conteo, ¿verdad? Y por eso la reacción que vemos aquí de los discípulos es totalmente normal. Era lo que había en la época. La idealización que tenían los discípulos sobre los niños, pues lógicamente hace que, vamos a ver, Jesús, si vemos en el texto anterior, hablando del divorcio, esto es un tema muy importante. Que ahora vienen aquí los niños a interrumpir sobre este tema. No les daban este valor, ¿verdad? Quiero hacer un paréntesis aquí y notar que cuando los niños de nuestra iglesia han subido para recibir la palabra de Dios, no es porque molestan. Son importantes y queremos que reciban la palabra de Dios de acuerdo a su edad, de acuerdo a sus posibilidades, pero los niños forman parte, digamos, de la vida de la iglesia, por supuesto. Y esa enseñanza la encontramos en la respuesta de Jesús, porque en el mundo de entonces esto fue una sorpresa. ¿Pero cómo Jesús va a decir esto? Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los niños es el reino de los cielos. Esta frase que a lo mejor ya estamos muy acostumbrados a oír, y que incluso hay canciones y todo esto sobre los niños, para la época fue un choque lo que se estaba oyendo aquí. Por otra parte, conforme fue pasando el tiempo, ya nos tenemos que ir pues, al siglo XIX, hace 2 siglos, pues también hubo cierta atención en el tema de los niños, porque aunque se mencionan en la Biblia, está como muy de pasada, ¿no? Como dice algo sobre ellos, pero no vemos a Jesús hablando a un grupo de niños, por ejemplo, dándoles una lección bíblica. No vemos eso. ¿Dónde están ahí los niños? ¿Qué está pasando con ellos, no? Y entonces hubo varios estudios sobre cómo la Biblia hablaba de niños, de hijos, por supuesto, y se llegó en un tiempo a la conclusión de que había partes de la Biblia que no se debía enseñar a los niños. Bueno, es que en la Biblia hay historias de gente muy mala, hay mucho derramamiento de sangre, hay actitudes inmorales y por tanto hay que tener cuidado, no le podemos enseñar todo esto a los niños. Esto todavía en nuestros días hay cierta precaución, por supuesto, con sentido, pero a veces puede llevar la idea que tenemos sobre los niños a no darles completa enseñanza y a no resaltar este lema, vamos a decir así, que dijo Jesús: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Llegamos, por tanto, a cuál es la idea que tiene Jesús sobre los niños. Vemos nuestras ideas, vemos las ideas del mundo antiguo, vemos las ideas que están acercándonos,
en estos tiempos. ¿Cómo es la idea de Jesús? En primer lugar, Jesús no quiere en su reino una actitud ni como la de los discípulos, ni como la del mundo grecorromano, por supuesto. El reino de los cielos es inclusivo, no es exclusivo. Fue sorpresa para todos que en el reino de los cielos se aceptaran a publicanos que habían sido ladrones, insisto en lo de que habían sido, que se aceptaran a personas, mujeres que habían sido prostitutas, que se aceptaran también a personas que eran niños, a mujeres, se aceptaban a samaritanos y samaritanas, extranjeros, personas que estaban al margen de la sociedad, que no se les daba importancia, a leprosos, enfermos, apestados. Y el reino de los cielos es para todos. Y ahí está Jesús dándonos esa idea también con los niños. Es muy interesante, si leemos en el Evangelio de Mateo, que hasta este punto el Señor Jesús estuvo muy ocupado, con enseñanzas, fue a la transfiguración, sanando gente aquí y allí, hablando con los discípulos, hablando con mucha gente, andando, caminando largas distancias. Sobre todo en el Evangelio de Marcos, este texto que acabamos de leer se repite también en Marcos y en Lucas, de ahí que es importante, aunque sea pequeñito. Vemos a un Jesús muy activo, venga, aquí, allí, allí. Y nos sorprende que a pesar de toda esta actividad, tenga tiempo para los niños. Es interesante la actitud o la idea que tiene Jesús de los niños en relación con el reino de Dios, en relación con darles tiempo. Además, Jesús no les daba importancia por lo que ellos podían llegar a ser, por su potencial. Les daba importancia por lo que ellos eran. Simplemente por ser niños, dice, porque de los niños es el reino de los cielos. No dice será, es el reino de los cielos. Cambia esa perspectiva. A veces puede ocurrir también en nuestras iglesias que tengamos ese cuidado, y en nuestras familias, que cuidemos a nuestros hijos y a nuestros niños, más que nada para que sean personas de bien, para que sean adultos responsables, para que tengan éxito en un futuro. Pero es que Dios ama a los niños tal como son, como dice aquí la palabra de Dios, de los niños es el reino de los cielos. Y además tenemos, no solamente por este texto, la idea que tenía Jesús de los niños o la actitud, vemos también cómo Jesús actuó con otros niños. Vemos cómo Jesús curó a la hija de Jairo, ¿verdad? También Jesús estaba muy ocupado, pero le dio tiempo a resucitarla. Y es interesante que cuando termina esa curación, Jesús le dice a los padres, dadle de comer. Jesús se preocupa también por las necesidades de los niños. También se ocupa de una hija de la mujer sirofenicia, que también estaba atormentada por un demonio. Por aquel hijo epiléptico, le preguntó al padre, ¿desde cuándo está así? Y el padre le dijo, desde que era niño. Jesús tiene en cuenta estas necesidades. Desde la niñez está pendiente, está observando también a los niños. Pero no solamente vemos aquí la actitud de Jesús en cuanto a lo que Él hace hacia ellos, sino también cómo Jesús los toma como modelo o como ejemplo de valores o de enseñanzas importantes acerca del reino de Dios. Por eso lo que decía al principio, esta enseñanza es para todos, tengáis o no tengáis niños, o tengáis o no tengáis familia. Porque en cuanto al reino de Dios, Jesús pone una condición. Dice, de los niños es el reino de los cielos.
En el texto paralelo de Marcos dice, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. Es decir, al reino de los cielos, es decir, llegar a Dios no se llega de cualquier manera. Tenemos que irnos a Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, cuando Jesús está hablando con Nicodemo y dice, para entrar en el reino de Dios hay que nacer de nuevo. No se puede entrar en el reino de Dios si no se nace de nuevo, si no se es como un niño. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Es que ahora que yo ya soy adulto tengo que volver a usar chupete o ponerme pañales? ¿O si yo ya soy niño, qué tengo que hacerme más niño todavía? ¿De qué está hablando aquí Jesús? En el mismo Evangelio de Juan nos habla precisamente que todos aquellos que creyeron en Jesús les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, este nuevo nacimiento tiene que ver con una confianza total y absoluta en Jesús. Y esto es algo que se hace una vez y para siempre. Decirle a Jesús, yo quiero confiar en ti para siempre y así ser tu hijo, oh Dios. Y Él promete que desde ese momento Dios va a ser nuestro Padre y nosotros sus hijos. Este es, digamos, el secreto para entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué decimos esto? Porque a veces cuando leemos este texto, por nuestras propias ideas, vemos que, bueno, para entrar en el reino de los cielos, cosas que hay en los niños, pues los niños son muy inocentes, hay que ser inocente para entrar en el reino de los cielos. Bueno, pues los niños son muy simples, muy sencillos, muy graciosos, hay que ser simple, sencillo para entrar en el reino de los cielos. No. La característica principal de la que nos habla aquí el Evangelio es su incapacidad para vivir. Ellos eran dependientes. Tanto en la época grecorromana como en nuestra época nos damos cuenta, y además esto es una cosa muy interesante en la especie humana, que los niños son súper dependientes. Si veis los reportajes, estos documentales de animales, los ciervos, nada más nacer, a los pocos minutos ya están dando saltos, se van por ahí corriendo, ¿verdad? Otros animales tal vez tardan un año, algunos pájaros a los meses ya están volando, ya están buscando su comida. Los seres humanos tardan mucho. Algunos tardan un montón de años en salir de casa, ¿eh? Es verdad. Somos dependientes, los niños son dependientes y esa es la actitud que hace falta para entrar en el reino de Dios, darse cuenta que por causa de nuestros pecados, por causa de nuestra imperfección, somos incapaces de entrar al reino de Dios y por eso necesitamos creer en Jesús, que fue aquel que dijo, dejad a los niños venir a mí. No solamente Dios abre el camino a través de Jesucristo, sino que también llama a través de Jesucristo. Venid a mí, venid a mí. No podemos por nosotros mismos. Tú no puedes por ti mismo, por muchos esfuerzos que hagas, por muchas buenas obras que practiques, por muchas ONGs en las que te apuntes, por muy buenas religiones en las que estés o buenas ideologías que tengas. Si no es a través de Jesucristo, no puedes entrar en el reino de Dios. Es lo que te enseña la palabra de Dios. Y los niños son un modelo de esto. Pero los niños también son un modelo para los creyentes, para el discipulado. ¿Cómo es el discípulo de Jesucristo? Ya no en este texto. Hay otro texto en el que Jesús pone en medio a un niño para darle ejemplo a los discípulos. Los discípulos habían estado peleándose entre quién es más importante, no sé, tal vez, pues diría Pedro, pues yo estuve en la transfiguración y soy más importante, o a mí me llamó primero, yo estaba con Juan el Bautista y sé más y todo, ¿quién va a ser el más importante, no? Pero Jesús toma a un niño y lo usa como modelo para nosotros los creyentes, en el sentido de que el discipulado tiene la intención de servir, de servicio. El que quiera ser el primero, que sea el último.
cómo eran los niños. En el caso del niño que escogió Jesús, era un niño que estaba sirviendo allí en la casa. De ahí la importancia, de ahí las ideas que tiene Jesús sobre los niños. Hay ideas, por supuesto, en los evangelios. En el Sermón del Monte, pues habla una parábola o una metáfora muy interesante cuando Jesús le dice: pero si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, por ejemplo, ¿verdad? O es interesante cuando se menciona la alimentación a los 5.000 y Mateo dice: sin contar a las mujeres y a los niños. ¡Ah, mira, qué cosa! En ese gran discurso de Jesús, que tendría que ser impresionante, ¿verdad?, había niños oyendo. Ellos también son, digamos, objetivos, están en el corazón de Dios. Ellos también oían la palabra de Jesús. Y por supuesto en el Antiguo Testamento vemos también cómo intervienen niños, vemos la historia de Samuel, ¿verdad? Historias en Reyes, en Crónicas, y cómo aparecen también en los Salmos. Como decíamos antes, vale la pena, en esta enseñanza que nos transmite este texto, darnos cuenta cómo Jesús da un giro a las ideas que suele tener la gente en la sociedad y en nuestra época también. Por eso, en nuestra atención a los niños, como padres, en la atención a nuestros hijos, una cosa fundamental es que Jesús sea el que reine en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Jesús cambia nuestras actitudes, cambia nuestra manera de ver las cosas. Por eso, si Jesús no está en tu vida, yo te puedo dar aquí lecciones de psicología, buenos consejos, hacer aquí una escuela de padres, pero si Jesús no está en tu vida, vas a seguir teniendo todavía estas ideas distorsionadas de un mundo caído que está alejado de Dios. Vale la pena insistir en eso, que Jesús sea el que cambie nuestras actitudes. Como vemos aquí, Jesús recibe también a los niños y reprende a los que quieren alejar a los niños de Él. Vemos aquí también que los niños pueden recibir bendición. En los textos paralelos vemos cómo Jesús ora por los niños. O, como dice Marcos, Jesús toca a los niños, toca en un sentido de que también les imparte atención, cuidado, incluso cuando son muy pequeños, para entender. Nuestro modelo de actuación, es decir, necesitamos que Jesucristo reine en nuestras vidas para trabajar con ellos, para tratarlos como familia, como iglesia también, por supuesto, pero también necesitamos un modelo de actuación y ese modelo es Dios mismo. Por supuesto, Jesucristo, que es Dios, digamos, es nuestro modelo, y en esta relación con los niños es clave algo que es la comunicación. A ver, en las familias en general la comunicación es fundamental. Con los niños la comunicación es fundamental. Pero a veces es difícil, tanto niños, adolescentes, preadolescentes, a veces cuesta comunicarnos. Esta diferencia de generaciones que tenemos cuesta, ¿verdad? Tienen una jerga diferente, hablan de otra manera. A mí me dicen XD, ¿eso qué es XD? No lo entiendo, ¿verdad? Te hablan cosas. También el mundo este que va tan rápido, que ellos ya lo tienen medio acostumbrado y que nosotros vamos más despacio. Pero qué importante es la comunicación. Pero esto que está en los libros de psicología, nos lo enseña también la misma Biblia. Porque la comunicación, que es lo que Dios desde el principio ha querido tener con los seres humanos, ha querido comunicarse, no se refiere solamente a transmitir información, se refiere a cuidar, a estar con ellos, que es lo que Dios ha hecho con nosotros. Ahora, transmitimos no solamente información, sino que también transmitimos emociones. Los niños deben aprender también emociones.
Es algo que se ha olvidado, o por lo menos no se ha tenido en cuenta hasta hace poco. Nuestros hijos y los niños en general no son soldados a los que tenemos que entrenar, ni tampoco son alumnos, como en el cole, a los que tenemos que dar una lección. Son personas que van a llevar durante toda su vida un bagaje emocional y es importante que transmitamos esto. Para dar una ilustración sobre este tema, podemos leer un texto muy emotivo en el libro de Oseas. En el libro de Oseas, los profetas menores, a veces no estamos muy acostumbrados a leerlos, ¿verdad? Y tardamos un poco en encontrarlos, si no estamos usando el móvil, que ahí sí es rápido. Está después de Daniel. Oseas, ya al final del libro, en el capítulo 13, Dios todo el tiempo está hablando de lo mal que ha actuado Israel, de cómo se ha desviado de la palabra de Dios, cómo se ha vuelto a los ídolos. Y aún así, en el capítulo 13, en el 11, capítulo 11, en el versículo 3, dice así: con todo, es decir, a pesar de esa maldad de Israel, dice, con todo, es Dios hablando, yo enseñaba a andar a Efraín y lo tomaba por los brazos, mas ellos no comprendieron que yo los cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. Versículo 8, sigue Dios hablando, ¿cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré hacerte como a Atma o dejarte igual que Zeboim, naciones a las que Dios castigó? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré a destruir a Efraín, porque soy Dios, no un hombre, soy el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Ese es el modelo de actuación. Como padres y madres, porque a veces los niños y los hijos nos dan mucho trabajo. Pero en esta comunicación, en esta transmisión de emociones, es importante que se refleje el amor. Así como lo hacía Dios. Fijaros qué figuras usa, ¿verdad? Se conmueven mis entrañas, se inflama toda mi compasión. El carácter de Dios es un modelo y es importante que lo tengamos en cuenta porque, como hemos dicho al principio, somos incapaces de llegar al corazón de nuestros hijos muchas veces. Y fijándonos en cómo Dios lo hace, esto por supuesto que nos va a ayudar. Algo muy importante en la comunicación es que no es recíproca. ¿Bien? No se da y recibe en la misma proporción. Los padres siempre van a invertir mucho más en la comunicación con los hijos y con las hijas, pues porque tienen más experiencia y madurez. Lo hemos visto en el texto de Mateo. Ellos son dependientes, ellos necesitan que alguien marque, digamos, las claves de esa comunicación. Es responsabilidad de los padres. Aunque es un proceso que va cambiando, los padres van a invertir mucho más para que la comunicación familiar siga viva. Hay familias en las que los padres van a esperar que los hijos, sin más, reconozcan las necesidades de los padres, o que los hijos tomen iniciativas o devuelvan a los padres en justicia todo lo que se les ha dado. Pero no siempre va a ocurrir esto. Y a veces, cuando no entendemos de que la comunicación no es recíproca, pues esto puede generar frustración y dolor. Es importante que entre padres y hijos no exista esa relación de complicidad
como ocurre entre dos personas adultas. Ya cuando son adultos, sí, por supuesto, porque todavía hay, digamos, una asimetría. Pero insistimos en que siempre dentro de este ingrediente que es el amor. El objetivo en la familia, el objetivo para la comunicación, lo que Jesús quiere aquí transmitir precisamente es la existencia del amor, la necesidad que ellos tienen de aprender qué es amor. En 1 de Pedro 4, cuando Pedro está enseñando sobre la Iglesia, la necesidad de amarnos unos a otros, dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Si los hijos y los niños en general son amados y se sienten amados, se ha conseguido el objetivo principal de la relación padres e hijos. El amor es lo que verdaderamente enriquece a las personas, mucho más que los títulos académicos, la consecución de éxitos o la acumulación de bienes. Les da seguridad a nuestros niños, a nuestros hijos, les ayuda a luchar contra todo tipo de dificultades y les posibilita tener relaciones sólidas. ¿Y cómo es ese amor? Qué bueno que la Biblia nos enseña que es un amor diferente a como lo entendemos todos, ¿verdad? En primer lugar, es un amor incondicional. El amor que tenemos hacia los niños, hacia nuestros hijos, es incondicional. Los amamos por lo que son, no por lo que pueden llegar a ser, no por lo que ellos nos van a dar a cambio. Es que los amamos incluso antes de que nazcan. No sabemos cómo van a ser sus ojos, no sabemos qué van a ser de mayores, pero ya los amamos. Es incondicional. Lo contrario de ese amor incondicional es un amor condicional, que espera a cambio una compensación, que espera que se le devuelva afecto, que se pueda recuperar algo de la inversión, que se comporten como a nosotros nos gustaría. Pero ese amor incondicional genera en los niños dignidad, valor, les hace ver que son importantes, pero ese amor condicional les da miedo, ansiedad, inseguridad. El amor debe ser también generoso, que enseñe a los niños la bendición que es compartir y no estar esperando recibir todo el tiempo. Nos lo enseña Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir. Es un amor que lo vemos muy claramente en el proyecto de Operación Niño de la Navidad. Preparamos esas cajitas para niños que ni conocemos, que ni sabemos cómo se están portando en la clase, que ni sabemos lo que hablan o lo que piensan, pero los amamos, porque Cristo quiere que los niños vayan a Él y que no seamos impedimento. Ahora, cuando hablamos de estos temas, a veces surge mucha frustración. Tenemos que tener claro que este es un tipo de amor como el amor de Dios, pero desde el punto de vista humano, este amor también es imperfecto, no es desde el punto de vista de Dios, el amor de Dios es perfecto, pero desde el punto de vista humano es imperfecto. Aunque los amamos, tenemos fallos. No hay padres perfectos, ni tampoco hay hijos perfectos. Aunque yo diría que mis hijos son perfectos. No hay hijos perfectos, ni padres son perfectos. Y como este amor humano es imperfecto, hay que dar espacio al perdón. Que los niños y los hijos vean que sus padres piden perdón y perdonan. Porque solo hay un Padre perfecto, que es Dios. En definitiva, aprendemos y enseñamos el amor que tuvo Dios para con nosotros al entregar a su Hijo Jesucristo, para que al morir y resucitar pudiéramos formar parte de su familia si creemos en Jesús. Los padres creyentes, padres y madres, deben transmitir el amor de Dios en Cristo en palabras, pero también en hechos. Debemos llevarles a Jesús y no impedirles que se acerquen a Él. En la iglesia,
En general, ha habido muchos escándalos y obstáculos que han impedido a los niños llegar a Jesús. Se habla mucho de la Iglesia Católica, pero en muchas iglesias todo este tema de los abusos a niños han sido un verdadero obstáculo, un verdadero impedimento para que lleguen a Cristo siendo niños y después siendo adultos. Hemos podido hablar con adultos que dicen, no puedo ir a Dios. No puedo ir a Dios porque cuando yo era niño sufrí tal o cual abuso por alguien que se llamaba religioso. Cuidado con nuestro impedimento para que los niños vayan a Dios, no solamente en este tema, por supuesto, de abusos, que por supuesto ni la palabra de Dios ni nosotros toleramos bajo ningún concepto, sino también en qué ejemplo podemos llegar a darles. Y ya terminando, la base sobre la que se sustenta esta comunicación que quiere transmitir el amor es la confianza. Lo dijo antes Manolo en su oración, eso está en Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia. Los niños se acercaban a Jesús. ¿Verdad que a veces nos preguntamos que había gente que presentaba a los niños a Jesús, pero ¿y si los niños no querían ir a Jesús? Pero tenían la suficiente confianza. En otro evangelio, en Marcos, te dice que incluso Jesús los abrazaba. Qué importante que esta comunicación se dé en la confianza. Desde la infancia los niños confían que serán alimentados, protegidos, etc. Y cuando esto no ocurre, ellos empiezan a generar desconfianza y esto les dura para toda la vida. Los adolescentes, que parece que esto es un mundo aparte, cuando han aprendido a confiar, han crecido en una comunicación basada en la confianza, aunque después tengan sus ideas diferentes con respecto a sus padres y prefieran estar más con sus amigos, amigas y todo esto, si realmente han crecido en la palabra de Dios y aprenden qué es la confianza, mantendrán esta identidad y esta relación con la familia. Para mantener esta confianza es muy importante ser confidenciales. Lo que nos dicen nuestros hijos, esto queda entre nosotros. Y es importante que en la familia, cuando hay padre y madre, pues lo que se entera el padre también se entere la madre, que a veces solo se entera uno, ¿verdad? Y ahí se forman los líos. Es importante que se cree un clima de libertad, que hablen, que nos digan lo que les pasa, lo que quieran sentir. Y al mismo tiempo, para esta confianza, tiene que haber una coherencia. Los hijos tienen que ver que sus padres pueden ser modelos. Y para eso, pues no tienen que ser superpadres, porque si son superpadres nunca van a llegar a ser como ellos, y esto los frustra. Pero al mismo tiempo, los padres tampoco pueden andar con una vida con vicios, vida mediocre, sin dar importancia. Deben ser modelos. Esta confianza o esta comunicación se consigue cuando se les da tiempo. Ya hemos dicho antes que Jesús tuvo tiempo para los niños. Hay que aprovechar las oportunidades. Lo vimos que en la sanidad de la hija de Jairo sanó a la mujer del flujo de sangre, pero tuvo tiempo para la niña, ¿verdad? La vida que llevamos es muy difícil encontrar tiempo, ¿verdad? Tenemos agendas complicadas, a veces trabajamos de lunes a sábado y no tenemos este tiempo, pues hay que planificarlo. En algún momento hay que buscar un día, 2 días, apartar un tiempo para estar con ellos, con los niños. En la iglesia vale la pena que dediquemos tiempo también a los niños, por eso están aquí estos cultos infantiles. Y en ese tiempo es muy importante una actitud de saber escuchar. Hay 3 cosas en relación a esto muy importantes, que son oír. Oír es muy importante porque las familias y nosotros en general estamos rodeados de muchos ruidos.
Suena una nota del Facebook, suena una nota del WhatsApp, suena un móvil, suena una música, suena la tele, suena la radio, suena un coche diciendo que están vendiendo a 5 euros tal o cual cosa. Hay muchos ruidos. Vale la pena incluir, oír a los hijos, oírnos unos a otros, pero también hay que dejar hablar. Es importante dejar hablar, que se expresen, que tengan esa libertad, que liberen aquello que tienen. Y hay que saber escuchar, oír, dejar hablar y saber escuchar. Porque saber escuchar no es solamente oír, sí, me estoy enterando de lo que te ha pasado, me parece muy bien, sino también intentar comprender. No solamente con lo que nos están diciendo, sino también con lo que están haciendo. Porque cuando tú ves lo que ellos están haciendo, aunque no te lo digan, y sabes escuchar, estás buscando comprender a los niños, a nuestros hijos, y a veces incluso escuchamos en su silencio, cuando se encierran en su cuarto y no suena nada. ¿Y esto por qué? Saber escuchar, qué importante para tener, digamos, esta comunicación como Dios quiere. Y por último, en esto de facilitar la comunicación, yo ya había dicho por último en el tema de la confianza, ¿verdad? Es importante ser relevantes en las crisis. Acompañarlos. Los niños también tienen crisis. Por eso Jesús les da esta importancia. Los niños también tienen problemas de enfermedades. Los niños también tienen problemas de identidad. Los niños también tienen problemas con sus estudios. Los niños también tienen problemas de relacionarse con otros. Y es importante que los acompañemos. Ser relevantes en las crisis. ¿Por qué es importante ser relevantes en las crisis? Yo creo que esto nos pasa a todos, a los niños también. Siempre nos acordamos de aquella persona que estuvo al lado nuestra, al lado de nosotros, cuando estábamos mal. ¿Verdad que sí? Y esto facilita mucho la comunicación. En conclusión, los niños son importantes para Dios, por lo que como Iglesia debemos ocuparnos en su cuidado y como padres y madres, por supuesto que también. Son un modelo de lo que Dios quiere para las personas. Dios quiere que entren en su reino y quiere que los creyentes sean discípulos de Cristo. Ocuparnos de ellos quiere decir que haya una comunicación que refleje el amor de Dios en Jesucristo, tanto en palabras como en hechos. El terreno sobre el que nos comunicamos es la confianza, y para conseguirla tenemos que planificar tiempo, saber escuchar y ser relevantes en las crisis. Somos imperfectos, pero nuestro Padre es perfecto. Por eso, en nuestra atención a los niños apuntamos siempre a Cristo, a Jesús, que es el modelo perfecto de amor, de comunicación y de confianza. Amén.